por su compañía, por su apoyo, especialmente para que el hermano, ¿verdad?, tenga una excelente, hablemos, presentación del tema. Y voy a pedir a mi hermano, no sé si estará mi hermano Alberto, por ahí lo veo, pero no sé si está conectado. Alberto Córdoba, si fuera usted tan amable, mi hermano. Sí, Por favor, sí, hermano. acá Buenas tardes, estamos. ¿cómo está? Gusto saludarte. Buenas tardes, disculpe, entré justito y no quería Sí, interrumpir, así lo pero vi. gracias. Sí, Si nos puedes guiar en esta primera oración, ok. mi hermano, por favor. Sí, cómo no. Sí, oremos todos, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, vamos a ti en oración, Señor, agradeciendo siempre todo lo que recibimos de tu mano y queremos ir delante de ti humildemente, agradeciendo porque recibimos de ti y cada cosa que recibimos no la merecemos, Señor. Sabemos que estamos en tiempos difíciles, tiempos de pandemia, de problemas económicos, de problemas de salud. Y estamos rodeados, Señor, de hermanos enfermos, otros que han perdido sus familiares. Y confiamos, Señor, que ellos estén en tus brazos. Sabemos que hay muchos que están padeciendo problemas y queremos, Señor, que tú te recuerdes de cada siervo. Hemos orado por hermanos aquí en Argentina, por hermanos de Chile, de Perú. Y si es tu voluntad, Señor, que puedas llevar refrigerio a tu pueblo. Pero sabemos, Señor, que a pesar de estar en estos momentos así, tenemos la bendición de una vida eterna junto a ti, Señor. El regalo de, de la muerte de tu Hijo por nosotros, el cual Él cubrió nuestro lugar. Y rogamos, Señor, que todo esto que sucede haga pensar a las personas la imperiosa necesidad de dedicar su vida a ti, Señor. Te agradecemos por Mario y el trabajo que ha hecho en estos días, que hoy sea también, Señor, de provecho y que sea de edificación para todos nosotros. Te agradecemos por estos medios que has puesto en nuestras vidas, Señor, y el poder vernos. ah, es lo positivo, Señor, de todo esto, haber conocido hermanos, ver algunos después de muchos años y de llevar cada día, Señor, la palabra en nuestras mentes, escuchar cada día una porción y con un solo propósito, Señor, a ser mejores hijos tuyos y entregarnos a ti mejor cada día. Rogamos por aquellas personas que están escuchando también a través del Facebook. Si alguna persona tiene interés en ti de servirte mejor cada día, pues puede escuchar y dirigirse a nosotros, Señor, para poder llevarle a ellos el mensaje cada día. También a los necesitados, ser instrumento en tus manos para llevar las necesidades de ellos. Acompáñanos en esta tarde y que todo lo que se diga sea de acuerdo a tu voluntad. Por Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, mi hermano Alberto. Muchas gracias a todos nuestros hermanos que están ingresando, hermanos y hermanas que han ingresado en estos minutos. Aquí me permite, por favor, antes para ir ingresando a otros hermanos que están llegando. Y también un cariñoso saludo a aquellos que ya están conectados a través del Facebook. Así que el Señor los bendiga a todos y cada uno de los que están aquí en plataforma y los que también están en el Facebook. Hermano Mario, adelante, por favor. Gracias nuevamente. Que Dios le bendiga. Ok, muchas gracias, hermanos. Buenas noches para todos. Dios les bendiga. Bueno, vamos a continuar con el estudio y básicamente lo que quería era hacer reflexionar sobre la relación o la interrelación que hay entre los cristianos y el hecho de que no podemos descuidarnos o no entender que dependemos los unos de los otros y que esa dependencia inclusive llega hasta el hecho de que tenemos que buscar el bien de los otros y muchas veces no buscar nuestro propio bien. Y eso sabemos que es parte del amor, pues porque el amor no busca lo suyo o no es egoísta. Sin embargo, en la iglesia del Señor, pues nosotros sabemos que sabemos de todo tipo de personas, algunos muy comprometidos, otros no muy comprometidos, otros que están en la iglesia y de repente no han entendido el compromiso
que hay para con el reino del Señor. Entonces, el propósito de estos estudios es ese, pues, hermano. Entonces, voy a apagar mi video para que el internet me vaya mejor y voy a compartir pantalla. Bien. Bien, hermanos, todo me es lícito, pero no todo conviene. Es la tercera parte. ¿Ok? Si fuese posible, de repente apagar los micrófonos, porque hay un ruidito ahí que como que perturba un poquito. Gracias, hermano. Entonces, hoy el título, pues ya es todo me es lícito, pero no todo conviene, basado en el nombre de la serie, basado en 1 Corintios capítulo 10, básicamente, no solamente el versículo 23, pero el versículo 23 es un versículo importante dentro de la enseñanza de lo que hemos venido desarrollando. Quería mostrarle este cuadro porque ¿quién es el débil en la fe? Pues? Porque normalmente nosotros nos vemos como fuertes porque tenemos muchos años en el Evangelio. Pero cuando nosotros comprendemos quién es el débil, sabemos que son aquellos hermanos que están recién convertidos, que no conocen mucho la palabra, pero no pareciera ser el caso de estas tres porciones de la Biblia. En Romanos 14, por el hecho de lo que dice Pablo, que habla de los gentiles en el capítulo 15, posiblemente el hermano débil en la fe era de origen judío. Y eso pues podría cuadrar mucho con el hecho de que ellos no querían comer carne de animales inmundos, ¿verdad? Cochinos y otros animales que los gentiles sí comían. Igual que guardar los sábados y guardar los días de fiesta judía. Pues. Para ellos eso era una norma, pues a pesar de que ya habían sido hechos cristianos. Cuando digo posiblemente es que hacia eso pudiera apuntar el contexto. El hermano débil en 1 Corintios 8 es el hermano de origen gentil, aquel que llegó a la iglesia, pero que venía del paganismo. Y en 1 Corintios 10, que es lo que vamos a estar viendo hoy, el débil no en la fe, sino el quien se le puede hacer tropezar es el incrédulo. ¿Ok? Al incrédulo nosotros podemos hacerlo tropezar con nuestras acciones. Entonces, en los dos primeros casos, sus escrúpulos se basan en aquello que consideran malo, de acuerdo a lo que ellos eran y practicaban antes de ser cristianos. Esto es importante porque, ¿qué pasa? Nosotros podemos comprender que somos fuertes en la fe, pero resulta que para nosotros hay cosas que no se deben practicar, pues, que la vemos mal, que no son correctas, mientras que para otros hermanos eso ya es una práctica cotidiana. Por ejemplo, estamos hablando de los tatuajes. Dentro de unos años va a ser normal dentro de la Iglesia del Señor que los cristianos se tatúen, pero eso se puede frenar un poco si nosotros entendemos la responsabilidad que tenemos los unos a los otros de exhortarnos y de también corregirnos y no pasar los límites de la tolerancia en aquello que es lícito. ¿Ok? Porque sabemos que cuando hablamos de pecado, lo que es pecado no se puede aceptar. Pero el problema lo tenemos es en aquello donde no tenemos claridad de la palabra, si debe ser practicado o no. Pues. Es importante que nosotros no caigamos en el error de que le pasó a los hermanos en Corinto con el fornicador. Porque Pablo los regañó duramente porque están envanecidos, porque sencillamente ni siquiera les importaba si alguien tenía a la mujer de su padre. Y nosotros tampoco podemos ser de ese tipo de cristianos que vemos lo malo y sencillamente no hacemos nada, no decimos nada, no enseñamos nada, no corregimos nada.
Nosotros tenemos que tener la actitud de Pablo cuando vio la idolatría y dice que su espíritu se enardecía, pues él se enardecía viendo el error de los incrédulos. O el mismo Lot, pues, que su alma se perturbaba viendo el pecado y las cosas malas que hacían todos los que estaban allí, pues. Entonces nosotros no podemos llegar a envanecernos, en el sentido de que no le damos importancia a temas y obras o situaciones que no están bien. Y eso es básicamente lo que debemos entender. El fuerte es aquel que, de acuerdo a su conocimiento de la palabra, entiende que se puede comer de todo en estos contextos, porque todo lo que Dios hizo es bueno y el ídolo nada es. Y por otro lado, entiende que lo que exigía la ley de Moisés ya está abolido, como el no comer carnes de animales inmundos, o guardar los sábados, los días de fiesta, ya no tenían por qué guardarlo. ¿Ok? Entonces, ese hermano tiene una fe clara de que esas cosas pues ya no están en vigencia, o ya no tiene por qué reprimirse por ello. Entonces, bajo ese contexto, podríamos decir que es solo cuestiones de comida y que no aplica para otras cosas. Pero el Espíritu Santo hizo dos declaraciones por medio de Pablo que amplía la lista de las cosas que son lícitas, pero que no son convenientes y que entran dentro de todo lo que él ha enseñado con respecto a esto. Todo esto que estamos viendo, de que todo es lícito, pero no todo conviene, es algo que hemos descuidado en la Iglesia del Señor. Y me incluyo yo, porque básicamente es algo en la cual nosotros no nos esforzamos por corregir lo que no está bien. Los cristianos se están adaptando al mundo. Los cristianos están siguiendo las tendencias del mundo. Y en vez de buscar la manera de frenar o hacerles o advertirles que eso no está bien, más bien muchas veces lo que hacemos es callarnos. Romanos 14:21, que es un versículo muy importante, dice, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada. Dije que esto era una elipsis, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Las últimas dos palabras en muchas de las versiones no aparece, pero básicamente tropezar significa eso, ofenderse en la conciencia, debilitarse en la conciencia, tropezar con las cosas que no todo lo es malo y usarlo, quererlo tampoco, pero sí hay cosas que son de dudosa reputación e inconvenientes para el cristiano. Y eso tenemos que enseñar. Dios nos puso límites en aquello que entendemos que es lícito. Y esos límites, primero está en el hecho de que podemos hacer tropezar a los hermanos, pero también podemos hacer tropezar a los incrédulos. Y el otro límite es que tenemos que evaluar si lo que queremos hacer lo que hace es satisfacer los apetitos de la carne. Y no estoy hablando de todo, fornicación, adulterio, no. Estoy hablando de los más peligrosos, que son aquellos que están dentro de nosotros, que es el ego, el egocentrismo, la soberbia, el yo soy, el yo mismo, todo es para mí, ¿verdad? El egoísmo, la vanagloria, el deseo de que nos reconozcan, el deseo de parecernos al mundo, de estar a la moda, de todas esas cosas, la vanidad, ¿verdad? El deseo de que nos reconozcan y la envidia, que es el deseo de tener lo que otros tienen. Y estos son apetitos de la carne. Entonces tenemos que tener cuidado si nosotros como cristianos lo que estamos es buscando satisfacer los apetitos de la carne. Entonces vamos a estudiar un poco lo que es la carne y las obras de la carne. Porque el cristiano quiere parecerse al mundo. Y si en este momento para nosotros es que es escandaloso, por ejemplo, los tatuajes, va a llegar un momento que eso va a ser normal. ¿Y qué otras cosas nos irá mostrando el mundo que los cristianos van a ir aceptando como si fuesen cosas normales? La carne y las obras de la carne son un gran obstáculo que debe dominar y vencer el cristiano. Es una lucha interna que todos tenemos entre satisfacer a Dios o satisfacernos a nosotros mismos.
porque esa es la lucha que tenemos, que a veces queremos satisfacernos a nosotros mismos. Gálatas 5, del 16 al 17 dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. O sea, en la barrera que nosotros tenemos es el Espíritu Santo con su santa palabra. Porque la palabra de Dios nos pone límites en nuestra vida. Y eso es lo que nosotros debemos comprender, que hay límites en los cristianos. Cuando algo es lícito, ¿verdad? Y nos dicen que no conviene, lo que nos está diciendo es que puede ser que ante la palabra de Dios no haya ninguna prohibición. Pero como cristianos, a nosotros no nos conviene practicarlo. Las obras de la carne son muchas. Algunas son listadas en Romanos, en Gálatas, en Efesios. Pero tenemos que tener cuidado con las obras de la carne que son a veces difíciles de identificar entre nosotros. Entonces, por ejemplo, en Gálatas 5:21 dice envidias. Muchos cristianos son envidiosos, pero no lo saben. Homicidios, cuidado con la borrachera, orgías y cosas semejantes a estas. Dice, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Nosotros a veces, o el ser humano es dado a imitar a otros. Todos nosotros somos influenciados por nuestro entorno, por nuestros padres, por nuestros amigos, por nuestras culturas, por la forma de hablar donde crecimos. Yo tengo acento venezolano, otros tienen acento chileno, otros, pero ¿por qué tenemos diferentes acentos? Porque nosotros hemos sido influenciados por el entorno donde crecimos. Y eso es normal, eso es natural. Pero el problema es cuando somos influenciados en cosas que no nos convienen. Segunda de Timoteo 3, del 2 al 4, nos dice algo muy importante. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Primer punto. El cristiano no debería ser amador de sí mismo. Avaros, vanagloriosos, ¿verdad? La jactancia inútil del mundo, la vanagloria vacía del mundo, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, ¿verdad? Impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, y lo último, amadores más que Dios, la característica de los hombres en los postreros tiempos. No estamos hablando de cuando regrese Jesucristo, sino que los postreros tiempos tienen cientos de años que vienen sucediendo. Entonces, hay muchos que son amadores de los deleites y nos hacemos cristianos y seguimos amando los deleites del mundo. Nos llama, nos gusta. Entonces, estos hombres tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Y cómo niegan? ¿Cómo negamos nosotros la eficacia de nuestra fe? ¿O cómo el mundo, cómo estos hombres pueden negar la eficacia de su piedad? Por lo que mostramos, por las obras que hacemos. Lo que hay dentro de nuestro corazón lo manifestamos con lo que hacemos. Si yo lo que ando es detrás de las cosas del mundo, ¿qué puede haber detrás de mí? ¿O qué puede haber dentro de mí? Vanidad, ego. No puedo ver algo que aparezca porque ya lo quiero tener, porque ya lo quiero disfrutar. Pues no es malo siempre y cuando no sea algo que es de dudosa procedencia o que es de dudosa reputación. Entonces, andar en la carne o satisfaciendo la carne implica que la lucha que hay entre la carne y el espíritu, pues la está perdiendo el espíritu en esa persona que está viviendo por la carne. Romanos 8:1, que estos pasajes de Romanos 8 son muy, muy buenos, dice, ahora pues, ninguna condena para Cristo Jesús. Los que andan conforme a la carne, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús,
los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, no hay ninguna condenación para el cristiano que anda conforme al Espíritu, o sea, siguiendo, buscando lo mejor para las cosas de Dios y para su vida. Pero el que anda satisfaciendo la carne, definitivamente no tiene esta promesa. Romanos 8 del 4 al 9, vamos a ir leyendo, dice, porque para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, el cristiano debe andar, ¿verdad?, conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Puedo beber vino, puedo fumar, puedo usar traje de baños, puedo ir a fiestas, puedo bailar, puedo beber, puedo celebrar esto, puedo disfrazarme, puedo celebrar el Halloween y la fiesta del Rey Momo y todas esas cosas que hay. Pues el cristiano, pues lo que anda es preocupado de las cosas del mundo. O sea, los que son de las carnes piensan en las cosas de la carne, ¿no? Y estamos hablando yo enfocándolo hacia las cosas que estamos hablando en este estudio, porque podríamos hablar de muchas más cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, ¿verdad? Ellos piensan, eso es lo que tienen en la mente, cómo vivir en santidad, cómo ayudar en la iglesia, cómo animar a sus hermanos, cómo apoyarlos, ¿verdad? Cómo predicarle al perdido, cómo edificar a los hermanos, cómo ayudarlos. Entonces, pero muchos lo que andan es preocupados por satisfacer su propia carne. Porque el ocuparse de la carne es muerte, y muerte espiritual. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Ya eso lo hemos leído, ¿verdad? El que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. O sea, no puede estar los dos, poder decir que soy cristiano y andar en los designios o los pensamientos, porque designios significa pensamientos de la carne, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, no lo pueden agradar. Y muchas veces, pues nosotros queremos tener una actitud de piedad, ¿verdad? Manifestarla, pero lo que hacemos nos lleva a toda la contraria y dice lo contrario de lo que realmente somos. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y aquí viene esto que me encanta, este sí condicional, dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, algunos, ¿verdad? Vivimos en el Espíritu, pero no podemos pensar que podemos vivir en el Espíritu y vivir en la carne al mismo tiempo, o sea, satisfaciendo los designios, los deseos de la carne. Romanos 8, del 12 al 14 dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne. Nosotros a la carne no le debemos nada, sino perdición, muerte, pecado, apartados de Dios. Entonces dice, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Y cómo nos guía el Espíritu de nosotros, el Espíritu de Dios a nosotros? Por medio de su palabra. A través de su palabra es que nos guía el Espíritu Santo. La Biblia de las Américas traduce 1 Juan 2:16, que lo vimos ayer, porque todo lo que hay en el mundo, ¿verdad? La pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, todas esas cosas que queremos o que el cristiano quiere practicar, podemos decir que esas cosas tienen que ver con el Espíritu. Podríamos decir que eso tiene que ver con hacernos mejores cristianos, ayudarnos a madurar, ayudarnos a crecer espiritualmente.
¿Será que eso nos ayuda a nosotros a que podamos ser ejemplo dentro de la grey? Hay obras de la carne que pueden ser lícitas, pero no son de ningún provecho. Por el contrario, escandaliza, hace tropezar a otros. Y esto es básicamente el mensaje que nos está mostrando Romanos 14 y 15, Primera de Corintios 8, Primera de Corintios 10. Escandalizar a otros o hacerlos tropezar por nuestras acciones y por las obras que queremos hacer. En el contexto está hablando de comida, pero Pablo, por inspiración divina, lo extiende a bebida, beber vino y a ninguna cosa en que podamos hacer tropezar a otros. Primera de Corintios 10, 23 dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y ya aquí, cuando él dice todo me es lícito, de una vez aplica freno. Pero no todo conviene. Pero no todo edifica. Entonces tenemos que tener cuidado de que aunque sea o nos parezca o creamos que es lícito, de no practicar aquello que no nos conviene o que no nos edifica. Entonces, el contexto de Corintios 10, pues Pablo advierte en contra de la idolatría, advierte del mal ejemplo de Israel, ¿ok? Viene hablando de lo que ellos hicieron y por qué les fue mal, de su codicia, idolatría, murmuración, fornicación y la manera como tentaron a Dios. Y fíjense que la palabra codicia también es una palabra que entra de lo que a nosotros queremos, como que codiciamos algunas cosas del mundo. Oye, vemos un tatuaje y quiero ese tatuaje en mi mano. La moda está unos zapatos así, yo quiero ese zapato. Oye, que esto se está haciendo de esta manera, yo quiero hacerlo igual. Y así anda la gente en el mundo, pero el cristiano debería ser de la misma manera. Israel, como los hermanos en Corintios, habían salido de entre naciones idólatras. Israel estuvo en Egipto y los hermanos en Corintios pues estaban dentro de un pueblo extremadamente idólatra y perverso. Israel añoraba el lugar de donde Dios lo había sacado. Ellos querían regresar a Egipto porque ahí habían melones, puerros, pescado, cosas muy deliciosas que en el desierto no veían. Algunos cristianos van con el pueblo de Dios, pero su corazón sigue en Egipto, sigue en su vida, sigue en el mundo, aman el mundo. Corintio fue una ciudad con templos dedicados a sus dioses, entre los cuales destaca el templo de la diosa Afrodita. Algunos dicen también que Diana. Afrodita era la diosa del amor. Entre sus actividades idólatras y perversas estaba el servicio de un grupo de sacerdotisas, que dicen algunos que eran 1000, que practicaban la fornicación con sus feligreses o seguidores. Además ofrecían sacrificios de animales. Esa ciudad era conocida por su inmensa inmoralidad sexual. Y de ahí algunos hombres y mujeres se hicieron cristianos. Limpiaron su sangre, limpiaron sus pecados en la sangre de Cristo. Entonces, el primero que nos dice 1 Corintios capítulo 10 es no seguir el ejemplo de Israel. 1 Corintios 10 del 5 al 11 nos dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Como son todas las cosas del antiguo pacto, son ejemplos que nos sirven a nosotros para amonestarnos, para advertirnos, para conocer cómo Dios actúa cuando se le obedece y cómo Dios actúa cuando se le desobedece. Entonces dice, como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. A veces codiciamos cosas malas. Ni sean idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Muchos cristianos lo que quieren es comer, beber, jugar, disfrutar la vida. Y tenemos que tener cuidado de que nosotros tampoco seamos idólatras, no en el sentido de los hermanos en Corintio o la ciudad de Corintio, pero hoy hay muchos ídolos en el mundo, cantantes, futbolistas, beisbolistas,
que la gente los idolatra, grupos, youtubers, hay hasta ahorita que tienen muchos seguidores. 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día 23,000. Ni tentemos al Señor, porque eso es lo que hacemos nosotros cuando hacemos cosas que a Dios le desagrada. Como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Primera de Corintios 10:12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Y cómo podemos caer? Pues si codiciamos como Israel, si queremos disfrutar, comer, beber y vivir en el mundo, como que si no fuésemos cristianos, tenemos que tener cuidado. No podemos seguir el mal ejemplo de Israel. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y aquí está, de una vez hay un freno. Todo me es lícito. Todo nos puede ser lícito. Todo nos puede ser permitido. Todo lo podemos hacer. Pero no todo nos conviene. Lícito significa permitido, legítimo, indicando que se puede hacer. ¿Ok? Al decir todo me es permitido, inmediatamente Pablo comienza a aplicar freno antes de que el cristiano se desmande o empiece a hacer cosas indebidas. Y eso es facilito. Pues. Un hermano nos dio la explicación de que bastó una sola predicación de que el yin no era pecado y ya la semana siguiente ya las hermanas están vistiéndose con pantalones apretados. El cristiano lo que está esperando es que le digan, mira, lo puedes hacer. Puedes beber vino, puedes fumar, puedes hacerte tatuajes y estoy seguro que muchos no lo van a hacer, pero también van a haber bastantes que sí lo van a hacer. Entonces nosotros no podemos poner la mirada hacia un lado y cerrar los ojos ante lo que vemos. Primer freno, no todo conviene. No todo conviene. Porque aunque el antiguo pacto prohibía pues hacerse cortes y cosas en la piel, sin embargo en el nuevo pacto nosotros vemos que no nos dice, no nos da la misma instrucción. El antiguo pacto pedía que el hombre y la mujer no se vistieran igual. En el nuevo pacto no nos dice nada de eso. Entonces, muchos predicadores, sobre todo jóvenes, están hablando y también parece que predicadores con años, pues no consiguen en la palabra nada que prohíba los tatuajes. Pero entonces, si yo me puedo tatuar, podría tatuarme todo. Podemos hacerlo, pero es provechoso, contribuye en algo, eso es lo que significa conveniente. ¿De qué provecho? ¿Qué provecho podemos obtener de eso? Eso contribuye en algo para nuestra salvación, para nuestro crecimiento espiritual y sobre todo, hermanos, el significado de la palabra provecho. La palabra provecho o conveniente no es solamente el provecho o la conveniencia personal, sino el de otras personas. O sea, cuando Pablo está aplicando el freno no es solamente por la salvación del que quiere hacer las cosas lícitas, porque todo el contexto nos muestra que la preocupación de Pablo era por aquellos que este cristiano o estos cristianos iban a hacer que tropezaran. Jesús usó esta palabra para referirse a lo que conviene para los discípulos que él se fuera. Pues, o sea, le dice que era conveniente, que era provechoso. Juan 16:7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene. O sea, es provechoso para ustedes. Es beneficioso que yo me vaya, porque si no me fuera, el consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Segundo freno, hermanos. No todo edifica. No todo edifica. No hay vestimentas que sean correctas para una cristiana o para un cristiano. Hay vestimentas adecuadas para lo que nosotros representamos. Porque si para nosotros esto es bueno,
Entonces, cuando una hermana se ponga una minifalda o un varón se ponga una falda, entonces vamos a tener que aceptarlo porque no hay límite. Cuando un varón quiera pintarse los labios y venga y nos pregunte, mire, ¿es lícito pintarme los labios? ¿Qué le vamos a decir? Bueno, la Biblia no dice nada y más nada. No, nosotros tenemos que decirle, mira, no, es un tropiezo para mí y para muchos de los varones que estamos acá, porque la pintura de labios siempre se ha relacionado con la mujer. Entonces, no todo edifica. O sea, no todo fortalece, que es lo que significa la palabra edificar. No todo fortalece. No ayuda a crecer o madurar espiritualmente. Entonces, hay cosas que son lícitas, pero que no ayudan en nada ni a uno ni a la hermandad. No hará que seamos mejores cristianos. Es posible que llegue a ser un tropiezo para sí mismo y para otros. La Biblia latinoamericana lo traduce así: todo está permitido, pero no todo me conviene. Todo está permitido, pero no todo me hace bien. Entonces, no todo lo que nosotros hacemos nos ayuda, hermanos. No todo lo que nosotros podemos o queremos aspirar que sea lícito nos va a beneficiar. Tercer freno: ninguno busque su propio bien sino del otro. Este es un mandamiento precioso que ojalá que los cristianos aprendiéramos a cumplirlo, a obedecerlo. Ninguno busque su propio bien sino del otro. O sea, nos manda que quitemos el egoísmo y el yoísmo del ser humano. El ser humano es egoísta por naturaleza. Primero está él, primero está su papá, su mamá, sus hijos, su familia, su casa, su carro, su trabajo, su negocio, y después los demás. Ninguno busque su propio bien, sino del otro. Entonces, fíjense ustedes, una hermana que se vista de esta manera, ¿será que está buscando el bien de su hermano? ¿Será que está buscando el bien de su hermana en la fe? Pues no, no les importa, porque los hacen tropezar. Y el que no me diga que no tropieza con eso, pues entonces tenemos que evaluarnos. Porque recuerden cómo Pablo se enardecía, cómo Pablo regañó a la iglesia de Corintio porque veían las cosas, no hacían nada. Nosotros tenemos que tener cuidado porque hay cosas que no son de buen nombre, hermano. Y nosotros no podemos adaptarnos al mundo y empezar a aceptar las cosas como si fuesen buenas. Primer mandato que nos enseña: no busque su propio beneficio. Debe preocuparse o interesarse en el bienestar del otro. Es un mandamiento. Entonces, yo cuando voy a hacer algo, debo preguntarme: ¿causaré un tropiezo en mis hermanos? ¿Escandalizaré a mis hermanos? ¿Haré que algunos tropiecen? ¿Haré que algunos caigan en el pecado de murmurar cuando me vean? Oh, voy a hacer, no importa. Ese es problema de ellos y no es problema mío. Es una de las barreras de contención más fuertes que tiene el cristiano para satisfacerse a sí mismo, su carne y su vanidad. Y es el hecho de que debe buscar el beneficio de sus hermanos antes que el de él mismo. Es posible que a él no le importe practicar o hacer cosas de dudosa reputación, pero sí debe importarle lo que piensa el otro. Primera de Corintios 10:24 dice: ninguno busque su propio bien sino el del otro. La palabra Dios para todo lo traduce así: que nadie busque su provecho personal, sino el beneficio de los demás. Ahora, esto no significa, hermanos, que porque yo tengo que preocuparme por los demás, yo voy a tolerar el pecado y voy a tolerar lo que está malo. Eso no es lo que nos está diciendo Pablo, porque si nos estuviese diciendo eso, entonces ¿de qué sirve la Biblia? Con tantos mandamientos, en normas y condiciones que Dios nos ha puesto. Pero Dios nos lo ha puesto porque nosotros, cuando dice que busquemos el beneficio de los demás, se está refiriendo a aquello que sea para el bien espiritual de los otros. Primera de Corintios 10:25-30 dice: de todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia.
porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo, fíjate que está hablando del incrédulo, os invita y queréis ir de todo lo que se ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, dice, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró. Fíjense, por causa de aquel que lo declaró. Fíjense que todo lo que hemos venido estudiando estos dos días anteriores, más hoy, nos sigue repitiendo lo mismo. Nosotros tenemos que cuidar lo que hacemos delante de otros que le pueda causar tropiezo. Y dice, y por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Entonces él dice, parece esto una contradicción, dice, la conciencia no digo no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Pareciera como está diciendo, bueno, yo no tengo por qué, nadie tiene por qué juzgarme por lo que yo estoy haciendo, pero le está diciendo que no coma. Lo que le está diciendo es que no coma para que su libertad, ¿verdad?, no vaya a ser juzgada por el otro. No vaya a hacer que el otro piense que su fe, su cristianismo, su devoción a Dios es pura mentira. Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué ser censurado por aquello de que doy gracias? Claro, no debería ser. Porque en uno tiene el conocimiento de que todo es bueno lo que ha hecho Dios. Pero Él le ordena que no lo coma por causa de aquel que le dijo que eso había sido entregado, sacrificado a los ídolos. La Reina Valera actualizada dice, pero no me refiero a la conciencia tuya, sino a la del otro. Pues, ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por la conciencia de otro? Si yo participo con acción de gracias, ¿por qué he de ser calumniado por causa de aquello por lo cual doy gracias? Entonces, ¿qué debemos evitar nosotros, hermanos, los cristianos? Ser calumniados por lo que hacemos. Así sea lícito. Así sea lícito. ¿Cuántos cristianos no han ofendido o no le han traído vitupero al nombre de Cristo por la manera como actúan, como se visten? El hermano debería considerar por amor, primero, hacer un sacrificio, no complacerse a sí mismo, ¿verdad? Buscar el bien de los demás antes que el suyo propio. Tener misericordia y tolerancia con su hermano débil. Fíjense que el débil no es el que quiere practicar lo que mejor le parece. Débil es el que ve algo que está malo. Y para él, por lo que él ha creído, por lo que él ha pensado, para él ha sido malo. Y ahí entramos en algo que yo mencioné, por ejemplo, las fiestas paganas, carnavales, Halloween, Navidad. Para muchos cristianos eso es de origen pagano, pero para otros no. Y nadie va a sacar a esos cristianos de creer que eso es pagano. Y leímos que cada uno esté convencido en su propia mente, ¿verdad? Porque Pablo no le está diciendo a los demás, mira, cambia tu manera de pensar. Lo que le está diciendo es, ten cuidado de hacer tropezar a otro. Examinarse a sí mismo, evaluando su propia conciencia y determinar si no está envanecido por su propio conocimiento. ¿Verdad? Conocimiento envanece, pero el amor fortalece, el amor edifica. Cuarto freno, hacer todo para la gloria de Dios. Lo que voy a hacer glorifica a Dios. Una mujer cuando se viste así atrae la mirada de todos los hombres. Y allí para dónde voltea a mirarlo. ¿Será que está glorificando a Dios con ese tipo de ropa? El cristiano, para evitar caer en eso, tiene que hacer un gran esfuerzo y voltear los ojos para otro lado, la cara para otro lado. Pero el cristiano también, el varón es varón. Pues. Entonces una hermana que va hacia la iglesia hace tropezar al varón, pero también hace tropezar a las hermanas, las escandaliza por aquellas hermanas que saben que no es la manera correcta de vestirse. De una sierva del Señor. Primera de Corintios 10:31
Este y el 32 es donde Pablo nos establece claramente, ¿verdad? Primero acá nos dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que tú vayas a hacer, hermano, todo lo que usted vaya a hacer, tiene que ser para la gloria de Dios, no para traerle vergüenza a Dios. La palabra es usada con relación a reputación, la palabra gloria. Todo sea para la reputación de Dios, podríamos decir. Lo que vas a hacer es de buen nombre, honrarás el nombre de Dios y darás buena reputación a tu fe. Y podríamos preguntar, ¿y le darás buena reputación donde tú te congregas? A veces la gente dice, en la iglesia las mujeres se visten, bueno, pues como. Entonces, a veces nuestras acciones lo que traen es vergüenza al nombre de Cristo. Nuestras acciones lo que trae es vergüenza a la iglesia donde nosotros nos congregamos. Y trae vergüenza a nuestra fe, porque nosotros abrimos la boca y hemos dicho muchas veces que somos cristianos. Diccionario Bain, la palabra doxa, gloria, de doqueo, parecer, significa primariamente opinión, estimación, y de ahí el honor resultante de una buena opinión. Entonces, nuestras acciones, si traen una mala opinión sobre lo que hacemos, deberíamos cuidarnos. Ahora, si somos vituperiados porque predicamos el evangelio, porque ayudamos a los hermanos, porque somos buenos vecinos, porque no participamos en la obra de las tinieblas, bueno, bienaventurados somos. Pero si nosotros somos vituperiados por nuestras malas obras, o como dice la carta de Pedro, por malhechores, por hacer mal las cosas, pues debemos tener cuidado. Nuestras obras pueden traer gloria y alabanza a nuestro Dios, como también pueden traer vituperio o ofensas al nombre de Cristo. Recordemos el mal ejemplo de los judíos. Romanos 2, 23, 24 dice, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Entonces, fíjense ustedes, nosotros glorificaremos a Dios con ropa inadecuada, glorificaremos a Dios con tatuaje, glorificaremos a Dios con piercing en la cara, en los brazos, en las manos, glorificaremos a Dios bebiendo licor, fumando, jugando juegos de azar. Glorificamos a Dios ¿de qué manera? Con nuestras acciones. Quinto freno, no seáis tropiezo para otros. Esto es muy importante, porque básicamente lo que viene advirtiendo en todo lo que hemos estudiado es eso. No hagas tropezar a otro con lo que haces. Este punto lo hemos estudiado ampliamente anteriormente, ¿verdad? En la siguiente lista, Pablo agrega todas aquellas personas que debemos evitar que tropiecen por nuestras obras lícitas, pero no convenientes, ¿verdad? Primera de Corintios 10:32, que es el que continúa el 10:31. Todo lo que hagáis, que comáis, bebáis o alguna otra cosa, hacerlo para la gloria de Dios. Y dice, no seáis tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. ¿A quiénes abarca eso? A todo el mundo. Todo el mundo. Nosotros tenemos que cuidarnos de no hacer tropezar a nadie, a los vecinos, compañeros de trabajo, amistades incrédulas, a los hermanos de la iglesia. A nadie podemos nosotros hacer tropezar con nuestras malas obras. Entonces todo el mundo. Seguir el ejemplo de Cristo y de Pablo. Primera de Corintios 11:1 dice, sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ayer leímos el primer día este versículo dice, así que los que somos fuertes, Romanos 15, del 1 al 3, así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. No agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperiaban cayeron sobre mí. Entonces, qué interesante, ¿no? Que nosotros debemos imitar a Cristo, debemos imitar a Pablo,
y dice que no nos agrademos a nosotros mismos, que ya algo parecido habíamos leído anteriormente. Romanos 15:14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Y esto, el capítulo 15, para mí es la culminación de lo que él viene hablando del 14, porque ahí Pablo le habla del trabajo que ha hecho en los gentiles, en los versículos que acabamos de leer, y él dice que podéis amonestaros los unos a los otros. O sea, pueden llamarse la atención, pueden edificarse, pueden buscar la manera de corregir las desavenencias que puedan tener por asuntos de opinión. Entonces, para concluir, amados hermanos, preguntémonos con respecto a lo que queremos hacer. ¿Es lícito? ¿Estoy satisfaciendo los deseos de la carne? ¿O estoy honrando a Dios? ¿Glorifico a Dios con eso? ¿No causa tropiezos a otros? ¿Edifican algo? ¿Fortalecen algo a los hermanos? ¿No perjudica la reputación de su fe? ¿Imita el ejemplo de Cristo y de Pablo, que no se agradaron a sí mismos? ¿Busca su propio bien o el de su prójimo? ¿Es conveniente? ¿Le trae algún provecho a usted y a los hermanos? Si está permitido, ¿cuál es el límite, hermano? ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿En qué puntos nos vamos a escandalizar? Pues ayer vimos, todos los días vimos imágenes, hoy no las vamos a ver, pues. Pero ya nosotros sabemos que la pregunta es cuál es el límite. Si yo puedo hacerme un tatuaje pequeño, podría hacerme entonces un tatuaje en todo el cuerpo. ¿Cuál es el límite? Entonces, conclusión general de toda la serie, ¿no? Y básicamente es confusión a preguntas. Ya sé que estoy pasado del tiempo, pero vamos a concluirlo. Siempre es preguntas. Tenemos una lucha en nuestra conciencia. ¿Vamos a hacer lo correcto o no vamos a hacer lo correcto? ¿Vamos a hacer lo que dice Dios o no vamos a hacer lo que dice Dios? ¿Voy a agradar a mis hermanos antes que agradarme a mí mismo? ¿Qué voy a hacer? Pues eso tenemos que reflexionar. ¿Es lícito? ¿Estoy satisfaciendo los deseos de la carne? ¿Glorifica a Dios? ¿Honro a Cristo y a mi fe? Muy importante. ¿Perjudicará mi reputación y traerá vituperio a Cristo? ¿Edifica en algo? El ejemplo de Cristo y de Pablo. ¿Busca su propio bien o el de su prójimo? ¿Es conveniente? ¿Tiene algún provecho? ¿Es de buen nombre lo que va a hacer? ¿Posee alguna virtud? ¿No perjudico el cuerpo que no es mío? Ayer leímos que ya no nos pertenecemos, que ya nuestro cuerpo no es nuestro. ¿Demuestra mi amor por el mundo y sus cosas lo que yo voy a hacer? ¿Con lo que quiero hacer sirvo al Señor o solo estoy satisfaciendo mis deseos y a mi ego? ¿Verdad? Porque nos mandan, ayer leímos que nos mandan a que sirvamos a Dios con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu. Mi deseo es por eso tan fuerte que me domina, no lo puedo evitar. Demuestra amor por mi hermano y el deseo de que no tropiece. Escandalizará a mis hermanos o a mi familia o a los incrédulos lo que yo haga. Destruirá la obra de Cristo. El conocimiento envanece, hermanos, pero el amor edifica. Bien, hermanos, gracias por escucharme. Espero que todo esto pues sirva para reflexionar y comprender lo que nos enseña Romanos 14, Romanos 15 y la carta de Corintios. Que Dios los bendiga y les dé mucha sabiduría. Todo lo contrario, mi hermano, muchas gracias también a usted por su trabajo, por su presentación y por todo, hablemos, el esfuerzo que sin duda ha hecho para poder traer estos 3 días este estudio. Como lo decía yo al principio, lo hemos dicho todos estos días, ha servido para reflexionar en un tema que no es menor, que es importante dentro de la iglesia y sobre todo preparándonos para lo que se viene, ¿no? Porque es indudable que el mundo está cada día más complejo en toda su forma de ver la vida. Y en ese mundo estamos insertos nosotros los cristianos. Así que Dios los bendiga, mi hermano. Muchas gracias. Vamos a dar un espacio para poder conversar y reflexionar. Y si hay dudas o aportes en torno al tema, pues
yo creo que siempre es conveniente. Sin antes ir en una oración, voy a pedir por favor a mi hermano José Fariña, si está por ahí, mi hermano, si aquí lo veo. Si fuera usted tan amable, mi hermano, de podernos guiar en una oración de cierre del estudio. Oremos, oremos todos. Soberano Padre que estás en los cielos, damos gracias a ti por este momento en el cual, Padre bendito, hemos leído tu palabra, y gracias por el ánimo que ha tenido el hermano Mario en traernos lecciones de valor permanente para nuestras vidas. Padre, ayúdanos para enseñar tu verdad, para enseñar con fuerza, con lealtad y con humildad, Padre Santo, enseñando a indoctos, enseñando para edificar, para corregir, para tapar boca y para edificar. Ayúdanos, Padre bendito, a tener ese ánimo de hablar de tu palabra con toda la franqueza, y que muchos vengan al conocimiento de tu evangelio, Padre, y que muchos seamos edificados para la gloria y honra tuya. Agradecemos, Padre Santo, este momento, el arreglo que la iglesia, los hermanos de Pan de Azúcar, han hecho, Padre Santo, para que muchos nos beneficiemos en estudios como estos. Gracias por este programa, por este plan, para que podamos conectarnos, Padre Santo, y así oír, hablar y estrechar, Padre Santo, nuestras miradas a través de esta plataforma, saludarnos y ser edificados. Así, Padre bendito, para ser estimulado al amor y a las buenas obras. Agradecemos a tus hijos, tus hijas, Padre Santo, que hoy se han hecho presente a través de esta plataforma, y los hermanos también que están en Facebook Live. Gracias, Padre. Te pedimos por nuestros hermanos que ahora mismo padecen, por nuestros vecinos y familia, por quienes, Padre, han perdido a un ser de hermanitos, Padre Santo, que han acabado su carrera, y hay familias dolidas. Ayúdanos, ayúdales para que puedan tener, Padre Santo, y podamos tener esa confianza y esa esperanza de un día, nuestro Dios, ser hallados, esforzados y vernos para nunca separarnos. En el nombre de Cristo Jesús, en nuestra oración, ruego y súplica, Padre. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, hermano José. Un cordial saludo para usted y para todos nuestros hermanos, amigos que también están en el Facebook. Siempre estamos pidiendo, ¿verdad?, que ojalá la misericordia del Señor esté en medio de todos nuestros hermanos y amigos que están pasando por malos momentos. Hermano Néstor, por favor, usted que está ahí a cargo del ministerio del Facebook, ¿cómo nos ha ido ahí? Bueno, buenas tardes a todos los hermanos que me han saludado. Tuvimos bastante asistencia hoy día. Tuvimos 16 personas viéndonos ahí, más otra cantidad que fue repartido por Messenger y que han luego enviado a otras personas. A otros grupos también tengo, como 8 grupos donde también llega este mensaje inmediatamente. Tenemos aquí en este momento a Ramón Herrera, Miriam Reyes, Lidia Medina, Richard Rosson, María Nicolasa Ramos, Alicia Zamora, Arcadio Mañón, Altagracia Merán Mora, Jesús Pérez Chávez, Seila Olinda Soto, María Mendoza, Israel Anco, Álvaro Rodríguez, Marco Esteban Córdoba, Heriberto Valdés, Rafael Alejandro Amaya Quintero y Angélica Gómez. Algunos comentarios. María Nicolasa Ramos dice: buenas noches, hermanos. Qué bueno, gloria a Dios, tener en cuenta y reflexionar bien y constantemente sobre los pecados que habla el apóstol Pablo en sus cartas. Yo personalmente me olvido de muchos de esos pecados y estoy pendiente de algunos pecados para no hacerlo, pero los otros pecados nos parecen normales. No los reflexiono. Gracias, hermano, por esta predicación. Dios continúe bendiciendo. Alta Gracia Merán Mora dice: buenas noches, Dios nos continúe bendiciendo siempre y poderosamente en el nombre de Jesús. Bendiciones, le pido la oración, predicadores y sus familiares, que somos todos nosotros, y por el joven Joan,
familia, ya que estuvo un accidente y está muy delicado. Luego dice Ramón Herrera, no solo de pan vivir al hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, Mateo 4:4. Muchas gracias, hermano, por compartir el mensaje espiritual. Un saludo especial para nuestro hermano que compartió la palabra. Arcadio Mañón dice, buenas noches, hermanos, Dios los bendiga grandemente. Gracias por hacerme partícipe de estos excelentes estudios. Hermano Herrera también está diciendo al hermano Angélica Gómez, dice, muchas gracias al hermano, muy buena la lección y mucho que reflexionar y meditar. Alicia Zamora dice, gracias hermano, excelente tema, muy edificante, Dios bendiga, le bendiga siempre. Seila Olinda Soto dice, buenas noches hermanos, Dios les bendiga grandemente, saludos para todos, buen estudio, muy edificante. ¿Qué más les puedo decir? También tengo uno de el hermano Ramón Herrera, pero se me perdió. Bueno, eso tenemos en este momento. Hasta el momento que el hermano dijo, ya se me pasó la hora, habían 16 personas escuchando en Facebook. Así que muy buena asistencia. Sin duda, el tema prendió dentro de los oyentes. Mañana a las 9 de la mañana, este mismo tema estará en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. Ustedes también lo pueden revisar allí o lo pueden revisar aquí en Facebook también. Que Dios les bendiga. Hermano Oscar. Gracias, hermano. Bueno, gracias a todos nuestros amigos y hermanos que han estado conectados. Bien, tenemos un par de minutos, hermanos, hermanas, si quieren dar alguna opinión, un planteamiento en torno al tema, pues siempre es bienvenido. Preguntas también se pueden aceptar. Ahí está nuestro hermano Mario, que con gusto puede responder. ¿Alguna participación, alguna opinión de alguien? ¿Algún hermano o hermana? ¿Algo que señalar en torno a este tremendo tema que hemos tenido? Sabemos que hay muchas cosas que todavía uno tiene que darle vuelta y pensarlo y analizarlo. Por supuesto que estos temas son complicados dentro de las congregaciones, ¿verdad? Y no cabe ninguna duda, hermano Mario, que más de algún problema de repente hemos podido vivir, ¿no? Hermano Marcelo, adelante, por favor. Buenas noches a todos los hermanos. Hermano Mario, muchas gracias por su espectacular mensaje. Para mí me suelta muy peligroso cuando la palabra de Dios dice que todo me es lícito. Pero yo que llevo bastantes años en el Evangelio, como muchos de los que estamos escuchando, yo creo que cada vez que el tiempo va pasando, hermano Mario, uno tiene que ir resolviendo este tema que para nosotros cuando recién nos iniciamos como cristianos, siendo bebés espirituales, se puede tornar un poco más incomprensible. Pero a través de los años pienso yo que uno debe ir perfeccionando y llegando a un resultado, a un resumen de qué realmente nos es lícito para poder entender y comprender lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué opina usted, hermano? Y muchas gracias nuevamente. Sí, bueno, hermano, cuando uno se hace cristiano, uno prácticamente es un recién nacido, ¿ok? Y uno viene con muchos escrúpulos, muchos perjuicios, y uno tiene que ir, a medida que va caminando, va andando en el camino del Señor, y uno va creciendo y se va edificando en la palabra de Dios, uno se da cuenta que muchos de esos escrúpulos son incorrectos, ¿ok? Pero hay cosas que nunca van a dejar de ser escrupulosas para nosotros, porque son causas de tropiezo. Entonces, hay cosas que uno empieza a desechar y otras cosas que uno empieza a sentir que las puede hacer. Pero la preocupación que hay hoy en día es que tal vez no lo había notado porque antes de esta pandemia uno casi no se conectaba con muchos hermanos en el mundo entero. Pero ahora, por causa de la pandemia, pues entramos en plataformas, escuchamos estudios, escuchamos muchas cosas. Y lo que me gusta es que
el mundo con sus prácticas ha penetrado a la iglesia del Señor. Ya lo había hecho hace años, cuando la gente que sigue bebiendo, o de repente fumando, bailando, pero ya cuando estamos hablando de prácticas que para nosotros solamente eran de los presos, de las pandillas, de ciertas cuestiones, como es por ejemplo el tatuarse, ya es preocupante, porque el mundo nos está llevando a nosotros a creer que esas cosas son buenas, cuando realmente no lo son, porque lo que nos están haciendo es vendernos algo que nosotros sabemos que es malo o que es incorrecto, pero nos están vendiendo como si fuesen correctos. Y el problema es que tal vez algunos de nosotros lo rechazamos, otros no, pero las nuevas generaciones de cristianos lo están aceptando con buen ánimo. Entonces sí, o sea, uno va, a medida que uno va avanzando, uno va entendiendo, pero hay cosas que uno tampoco puede adaptarse y aceptarlas como buenas pensando que son lícitas. Entonces hay que tener cuidado en eso, mucho cuidado. Disculpe que quiero hacer una pequeña acotación. A través del tiempo, hace un tiempo acá en Linares, yo vivo casi en la mitad de Chile, y cerca de la ciudad donde vivo yo, que en Linares, hay unas termas que son muy famosas, que son las termas de Panimávida, que algunos hermanos de aquí de Chile tienen que haberlas visitado alguna vez o haber hablado de ellas, oído hablar de ellas. Y hace un tiempo atrás pasó una escena un poco vergonzosa para nosotros, pero para la gente totalmente normal de acuerdo a los tiempos. Y yo creo que eso demanda. Voy a dar un pequeño ejemplo. El dueño del hotel se vio enfrentado a una situación poco normal, y muy anormal, porque había dentro de sus pasajeros en el hotel una pareja de homosexuales. Y en una mañana que fueron todos al patio donde podían tomar desayuno, estando ellos en una mesa aparte, como cualquier pareja o como cualquier amigo, de repente se comenzaron a besar. Y una de las personas que estaban ahí se paró y fue a hablar con el dueño del hotel y le dijo que cómo podía permitir eso. Y esas cosas, le dijo, bueno, estamos viviendo en una nueva época, y estas cosas son como normales. Y luego salieron ellos, que una vez que habló el dueño con ellos, le dijo que por favor no hicieran eso porque habían niños, y la gente, algunas personas no aceptaban ello y se estaban escandalizando. Pues ellos le dijeron que simplemente la gente lo que estaba haciendo los estaba poco menos linchando por algo que realmente era normal. Entonces uno ve a través de la historia bíblica y también ahora a través de la vida cotidiana, de que están pasando cosas que a lo mejor para el mundo es normal, y a lo mejor están dentro de la palabra lícito para el mundo, pero para nosotros los cristianos es bueno saber cuál es, como decía usted, el límite de estas cosas que son lamentablemente muy feas y muy indignas ante los ojos de Dios. Sí, de hecho es interesante lo que usted plantea, hermano, porque yo me imagino que los que vieron mal eso, de repente tenían algunos valores bíblicos, cristianos, o tal vez no, pero lo rechazaron. O sea, ese es el rechazo que debe tener el ser humano cuando ve algo que no es correcto. O sea, uno ve dos hombres besándose, y eso debe ser, para el cristiano debería ser una abominación, aunque no diga nada, porque las leyes los protegen. Pero si yo como cristiano veo dos hombres besándose y no me hace ni frío ni calor, entonces ningún problema, porque hay cosas que el cristiano debería aborrecer como las aborrece Dios. O sea, o cuando digo la palabra aborrecer suena duro, pues, o que debería rechazar, pues, aunque la palabra aborrecer en la Biblia aparece, que debería rechazar aunque sea mentalmente. Y nosotros nos estamos haciendo, nos estamos adecuando al mundo. Vemos dos hombres agarrados de la mano como si nada. Vemos que se besan, no importa.
vemos a una mujer medio desnuda o un hombre medio desnudo, y lo que vemos es que el mundo va cada vez más hacia una total perversión y con apoyo de los gobiernos, que es el problema. Los gobiernos nos están obligando a nosotros a aceptar eso y a callarnos la boca, pero el cristiano no debería aceptar eso. Y Hermano, hay otras cosas. Ajá, dígame. Disculpe, Bien. y la guinda de la torta, como decimos en Chile, fue cuando le pidieron declaraciones, ellos dijeron que estaban siendo discriminados. Entonces, a veces utilizamos palabras que no sabemos frente a Dios que realmente significan, y yo realmente veía lo aberrante, porque si yo estoy haciendo un pecado y alguien me llama la atención y siento que me están discriminando por eso, es porque no tengo ningún conocimiento de lo que es la ley de Dios. Sí, ¿no? Y de repente usted le pregunta a ellos y hasta pueden decir que son cristianos. ¿Entiende? Porque ahora hay iglesias homosexuales, pastores homosexuales. O sea, la perversión está, pero a la vuelta de la esquina. Muchos dicen que ya Sodoma y Gomorra era peor, pero yo creo, en mi concepto, yo creo que estamos viviendo un tiempo mucho peor que Sodoma y Gomorra. Porque no es solamente la costumbre del mundo, sino que ya nos están vendiendo como si fuese algo normal y nos están obligando a aceptarlo. Por ejemplo, cosas como que si ya pronto los muchachos no van a poder decirle a papá, a la mamá y papá en la calle, nada más lo pueden usar en el hogar. Pues, cosas como esas van a llegar. ¿Por qué? Porque el diablo lo que quiere es destruir la familia. Y como tiene muchos ministros que trabajan para él, pues estamos hablando de gobiernos, senadores, presidentes, de todo ese tipo de personas, pues ellos sencillamente están llevando a cabo eso, la destrucción de la familia, que fue lo que Dios usó, ¿verdad? Hombre, mujer y sus hijos para poblar el mundo. Eso es lo que está acabando. Y el problema es que nosotros los cristianos no debemos adecuarnos al mundo, no debemos. O sea, lo que está malo. Y inclusive dentro de la iglesia lo que está malo. Nosotros no podemos ser, aquí en Venezuela decimos alcahueta, no sé si allá lo usan. Sí, Alcahueta. Entonces somos alcahuetas. Vemos una hermana con un pantalón apretado y ¿qué hacemos nosotros? Hermanita, ¿cómo está? Pero ¿cómo estamos en la mente? ¿Qué se llama eso? Estoy pensando una cosa, pero la estoy tratando con cariño. Eso es hipocresía. Entonces, yo la puedo tratar con cariño, ¿verdad? Pero cuando le estoy dando el beso, el abrazo, lo que sea, hermanita, porque usted se viste así, ahí ya dejo de ser hipócrita. Entonces, estamos cayendo en ese error de aceptar las cosas como que si fuesen buenas, como si fuesen normal y no lo son. No lo son. Gracias, hermano Oscar. Así es, hermano. Gracias, hermano Marcelo. Hermano Néstor. Yo estoy bastante de acuerdo con lo que dicen ustedes, que están hablando ahí. Pero hay una cosa en la que no estoy muy de acuerdo. ¿Y cuál es? Que incluyamos, que usemos un lenguaje inclusivo, como se dice ahora, metiendo a todos los cristianos en el mismo saco. Okay. Porque eso es lo que está pasando. Lo que estoy oyendo durante todo el tema es eso. Todos los cristianos están actuando igual. Entonces, podríamos a lo mejor seleccionar y decir a algunos cristianos, porque no me parece, digamos, ético juzgar y condenar a todos por igual. Ahora, otra cosa interesante que me gustaría decir, y muy de acuerdo con esas cosas que están diciendo ustedes. Por ejemplo, si yo veo un pecado así como el que está citando el hermano Marcelo, lo primero que hace como cristiano es repugnarme, ¿verdad? Entonces, si lo vuelvo a mirar, ya está. Si lo miro por tercera vez, entonces comienzo a decir, bueno, está bien para ellos, si ellos lo quieren. Pero si lo vuelvo a mirar, entonces si está bien para ellos, también estará bien para mí. Entonces yo creo que uno debe, como dijo el Señor, quitar la vista. ¿Ya?
quitar la vista de ese tipo de cosas porque no van con nuestra conducta, no van con nuestra idiosincrasia cristiana, ya con nuestra cultura cristiana. Están muy apartes. Entonces yo creo que en ese sentido tenemos que trabajar de no mirar. Ahora, hoy día hay muchas cosas en la televisión. En Chile la televisión no hay películas cristianas en la televisión, cosas donde no esté una pareja homosexual, una pareja lesbiana, porque yo estaba leyendo un artículo aquí que a los directores ¿cómo se llama?, de cine, ya no les dan trabajo las televisoras para hacer comedias o películas si no se incluye una pareja homosexual, si no se incluye una pareja lesbiana. Entonces, realmente la televisión no tiene mucho que ver para uno, a no ser que uno vaya a ver el Animal Planet y vea los animales ahí, qué sé yo, que son mucho más sanos que mucha gente en el mundo. Eso nomás, gracias. Sí, Ok, mi hermano. Así, hermano Mario, adelante. quería agregar algo, hermano. Será por la forma como yo predico, pues. Yo normalmente cuando predico me incluyo también. ¿Para qué? Para que no vayan a pensar los demás que, que, que yo me la estoy dando de santo y que yo sí lo hago. ¿Me entiendes? Entonces, de repente por eso digo, nosotros los cristianos, entonces, como decimos acá, hermano, cada quien tiene que evaluarse si le cae la exhortación o no, pues. Yo cuando escucho a predicadores que hablan de los demás, pero no hablan o no se incluyen ellos, pues muchos dicen, oye, ese predicador como que se la da de santo. Entonces, yo prefiero, Que tenemos que ser ese es mi estilo, pues. Entonces, sí, pero entonces como que me doy más que los demás. Entonces, mi estilo es que me incluyo yo y al decir nosotros, pues estoy siendo general. Pero nosotros en este tipo de forma de enseñar, lo que debemos entender es que eso cae para algunos y para otros no, porque muchos andamos, y aquí vuelvo a hablar de lo positivo, muchos andamos en santidad, tratando de agradar a Dios, y otros no andamos, fíjense que me volví a meter correctamente. Entonces, por eso de repente usted le sonó así de esa manera, pero sí, hermano, o sea, cada quien tiene que evaluarse. Pero no es que todos los cristianos somos iguales, porque sabemos que no somos iguales, pero si hay cristianos, si hay algunos, como dice usted, que se han adecuado al mundo. Eso. Sí, mire, me permite, la conversación está bonita, pero mire, cuando usted lo dice así, o yo lo digo así de esa manera, los cristianos hacemos esto, posiblemente dentro del mundo cristiano se entienda bien, pero cuando lo escucha la gente que es del mundo, ¿ya? Lo toma literalmente, no lo toma desde el punto de vista que usted lo está diciendo. Claro. La gente del mundo dice, no, todos los cristianos son iguales. Es como cuando la gente dice, todos los políticos son iguales. Entonces, yo creo que ahí a lo mejor habría un poquito, no quiero ser dogmático y hacer una ley, ¿no? Pero me parece, y es bueno conversarlo. Sí, como no, Eso es hermano. todo. Yo estoy abierto a cualquier cosa que sirva para mi crecimiento espiritual. No hay problema, hermano. Ok, estamos ya casi en la hora. Hermana Rosa, con usted cerramos esta noche. Hermanita, adelante. Buenas noches, hermano. Le quiero hacer una pregunta al hermano nuevamente sobre la vestimenta que tomó. Bueno, yo llegué un poquito atrasada, pero ya estaba conectada cuando él tomó el tema de la vestimenta. En ese tiempo que se escribió eh, lo que cómo la mujer debe, eh, ¿por qué escribieron eso si en ese tiempo la mujer y el hombre se vestían como con túnicas así? ¿O yo estoy equivocada, hermano? Es una duda que tengo. Bueno, la túnica del varón tenía como una forma interna como de un short, un pantalón corto, pues.
Entonces, la túnica del varón era diferente al de la mujer. Claro. Entonces, lo que pasa es que físicamente, o sea, visualmente usted no lo ve, pero ellos internamente, el varón tenía una manera para que, yo me imagino que era que no se le vieran las partes íntimas, que básicamente era eso. Ya, yo no sabía eso, pues, hermano. Ya, Sí. gracias. Ahora lo sabe, hermanita. Ahora lo sabe. ¿Ve? Muy bueno su estudio, me gusta. Gracias. Me gustó Disculpe, mucho. hermano. Sobre el Ajá. pantalón, yo hice un estudio en unas bibliotecas, me acuerdo, en Quillota y la ciudad de Calera también, aquí en Chile, porque había un problema con el pantalón en la iglesia, que usaban las damas. Entonces una hermana sugirió eso. Y empecé a estudiar y a leer de dónde salió el pantalón. Y según las enciclopedias que yo leí, el pantalón comenzó a proyectarse en el año 1800, ¿ya? Como tal. Y lo hizo un señor llamado Pantaleón, que era un italiano que hizo una comedia francesa. Y de las calzas de la mujer que llegaban hasta la rodilla y tenían unos flecos así, ¿ya? De ahí él lo que hizo, la extendió hasta abajo y le pasó nosotros decimos un ojetillo, no sé cómo dirán ustedes, por debajo del pie. Y ahí para que no se subiera cuando hizo. Y entonces de ahí se inició el llamado pantalón hoy día, ¿ya? De una calza de la mujer, pero que lo originó un hombre. No, Ahora, para mí el problema no está en el pantalón. Para mí el problema está en el uso, como se le da, como usted mencionaba. O sea, que a veces la ropa, en lugar de cubrir el cuerpo, lo diseña, ¿verdad? Como usted estaba mostrando en la fotografía. Entonces, no tengo problema si una hermana usa pantalón, y a veces cuando van a un lugar de campo, cosas así, es más prudente usar un pantalón, ¿ya? Para ellas, que un vestido. Pero el problema está, como dice el Señor, pudor, modestia y decoro. Y a veces esas cosas no están en la vestimenta. así es. Bueno, No, eso es lo que totalmente quería de aportar. acuerdo. Gracias, hermano. Pero así es, eso es totalmente de acuerdo. Bien, mis hermanos, creo que ya ha pasado ya la hora. Me imagino que ya el hermano Mario ya está un poco sobrepasado con el